la Ilustración y 3 años antes de que publique la Crítica de la Razón Práctica. Entonces, este texto de la fundamentación de la metafísica de las costumbres es por eso muy, pero muy, muy, muy importante, la verdad. Sí, es como yo les decía hace 8 días, me parece que la fundamentación pasa un poco que, digamos, lo que pasa con la pedagogía de Kant, eh, que aunque muchos los tomen como textos menores o sin mucha importancia, de verdad que es todo lo contrario, porque este, este texto anuncia ya a la crítica de la razón práctica. Y de hecho, este capítulo 2 que ustedes tenían, bueno, sugerimos que leyeran, tiene el corazón, la esencia, si quieren, de lo que se expone en la crítica de la razón práctica, y es esta cosa tan importante en el pensamiento ético kantiano, que son los famosos imperativos. Hay 2 imperativos, como ustedes pudieron verlo. Los imperativos, bueno, es un imperativo categórico que se expresa de varias maneras, pero bueno, entonces imperativo categórico y el hipotético. Imperativo categórico y el imperativo hipotético. Los hipotéticos son máximas individuales, y el categórico son leyes. Son leyes precisamente como las de Newton. Y esto es importante, por eso quise comenzar por esa parte, ¿no? Recordándoles, digamos, la ascendencia intelectual de Kant, que en el mundo físico es Newton y en el mundo moral es Rousseau. Me parece que precisamente lo que intenta hacer Kant es traslapar las leyes del mundo físico, donde se rigen por necesidad, al mundo moral. Es decir, que en el pensar en la formación, la famosa palabra Bildung de los alemanes, pensar en la Bildung de los sujetos morales, sea realizar en el mundo moral o actualizarlo con leyes como pasa en el mundo físico. Como si el mundo moral, hagan de cuenta, fuera una extensión del mundo de la física. Lo que acontece, así como hay leyes que actúan en la naturaleza, así tendría que haber leyes. Y estas leyes que tendrían que actuar en el mundo moral, a Kant les llama imperativo categórico. Entonces, ya aquí ya hemos dicho cosas importantes, ¿no? Imperativo categórico, que son máximas individuales, e imperativo, categórico, que es Hipotético. actuar, o lo dije al revés, hipotético, máximas individuales, Individuales. y categórico, leyes universales, ¿no? Sí. Bueno, capítulo 2, dice aquí, tránsito de la... perdón, ¿hay algo ahí? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, dice tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. Vamos a detenernos primero en esta palabrota, que es metafísica. Ustedes ya están en el último año de la carrera y toda la cosa, ¿no? Lo cual está muy chido. Si yo les pidiera así, oye, hazme un favor, ¿no puedes ir con los de filosofía de la educación de primer semestre y explicarles en tus propias palabras qué es metafísica? ¿Ustedes qué les dirían? Así igual, tal cual, ¿eh? Van con compañeros y compañeras de primer semestre a explicarles qué es eso de metafísica. ¿Qué les dirían ustedes?
no nos metamos ahorita con de las costumbres. Solo así, metafísica, en palabras para alguien que apenas va a empezar a estudiar filosofía. ¿Cómo les dirían ustedes qué es metafísica? La explicación del ser. Bueno, sí, sí, la explicación del ser, tal cual. Eso es la metafísica. ¿La explicación de la qué? Del ser, del ser y de la vida. Sí, ¿qué se les diría? A grosso modo, la metafísica para mí es esta corriente de pensamiento que se dedica a dar explicaciones sobre el ser, el estar y el vivir. Ujú, sí, así. ¿Sí me escuchan? ¿Todos escucharon bien lo que dijo Carla? No, ¿verdad? Lo voy a escribir. No, se escuchó un poco entrecortado. Ujú. Sí, se cortó un poco, ¿verdad? Ok, lo está escribiendo. Muy bien, ya nos puso ahí. Diría que es la explicación del ser. Muy bien, justo te iba a decir, para que había olvidado la pregunta. Te iba a decir, te pusiste muy metafísica, pues sí, ¿verdad? Eso pregunté. Ya lo único que te faltaría para hacer así metafísica de las alemanas, sería escribir ser con mayúscula. Ujú. Y por ejemplo, Carla, este, pues casi que esta es la respuesta que da Heidegger. Ujú, precisamente, o sea, por ejemplo, en toda la tradición metafísica alemana, o sea, si alguien hace metafísica así ruda, pues siempre han sido los alemanes, ¿no? O sea, la tradición filosófica de los alemanes es metafísica, siempre les gusta estar en las alturas, ¿no? Son pueblos, es un pueblo de pensadores, según ellos mismos se consideran de esa manera, ¿no? Pues Hegel hace metafísica, Schelling, Schopenhauer, no se diga, que es con el que vamos a pasar, pues es una metafísica completamente, ¿no? Eh, Heidegger, yo no diría, pero bueno, pues muchos consideran que el último gran metafísico de Occidente fue Nietzsche, etcétera, sobre todo con lo del eterno retorno. Pero bueno, sería solo, o sea, de lo que dice Carla, sería el ser con mayúscula, porque es un ser que nos comprende a todos nosotros, ¿no? Nosotros, precisamente en el discurso metafísico, no decimos que somos seres, sino entes. Entonces, está el ser con mayúscula, que es el ser en sí, y estaríamos nosotros que somos entes. La distinción es importante porque este ser con mayúscula es un ser que está, hagan de cuenta, más allá de nuestro mundo. Y nuestro mundo es el de los entes. Ujú. Precisamente, de ahí podríamos pensar en la etimología de metafísica. Pero antes de hablar sobre eso, ¿alguien más tiene alguna otra respuesta aparte de la que dio Carla? ¿Cómo le explicarían a alguien que no sabe de filosofía qué es eso de metafísica? Algo como muy aristotélico, más allá, más allá de la física. O sea, algo que está más allá de lo que vemos y percibimos en el mundo, pues, material. Sí, digamos que esa es precisamente, gracias Lore, la definición etimológica, ¿no? Metatafísica. Meta, preposición que designa lo que está más allá de.
Y luego física, pues physis, la naturaleza, este mundo que nosotros podemos experimentar por medio de los sentidos. Entonces la metafísica es lo que está más allá de lo visible, y lo que está más allá de lo perceptible de manera sensitiva, pues, por ejemplo, en Aristóteles es Dios, ¿no? Que es en acto, hablamos de eso nosotros. Em, por ejemplo, para metafísicos más ortodoxos como Leibniz o como Schelling, Hegel o el propio Heidegger, pues es el ser o Dios, solo que el Dios ya cristiano, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces si nosotros tenemos aquí este tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres, lo que quiere mostrar Kant es cómo pasar de la filosofía moral popular es decir, cómo dar el brinco de lo que cree la gente que se tiene que hacer a hacer una metafísica de las costumbres, es decir, a hacer algo que sea universalmente válido para todos. ¿Ven? Son leyes. ¿Cómo pasar de lo que cree la gente que se tiene que hacer? No, es que hiciste mal, no lo vuelvas a hacer. Ajá, ¿por qué? Y ya no sabe, ¿no? Creo que el profe, ay, perdón, creo que el profe tenía fallas en su conexión, pero hay que esperarlo. Sí, yo dejé de escucharlo y después ya se salió. ¿Siguen ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Es que me sacó. ¿Ya? Ah, ok. Es que me sacó, pero bueno, ya. Ok, si se escucha, entonces continúo. Les estaba diciendo entonces que lo que quiere hacer Kant es hacer un uso, vamos a decir, científico con validez universal de las leyes morales. No pasar de lo que la gente opina, de lo que la gente cree, sino hacer una metafísica o un conocimiento universal de las costumbres. Seguramente ustedes, bueno, nosotros más bien, en nuestra época y más en nuestro contexto, podríamos criticar, ¿no?, este proyecto kantiano, porque eso implica que Kant
está diciendo que no se... que debemos abandonar las costumbres locales y solo actuar por el imperativo categórico, que es la verdadera conducta universal. O sea, todos, y cuando alguien como Kant dice todos, no hay alguien que no, tenemos que actuar bajo las leyes universales de la moral, que son las leyes universales de la razón. Bueno, tenemos aquí entonces, voy a leer el inicio del texto para explicar algunos conceptos que son importantes, ¿sí? Cito, si bien el concepto de deber que tenemos hasta ahora lo hemos sacado del uso vulgar de nuestra razón práctica, entonces el uso vulgar de nuestra razón práctica, ¿cuál es? Pues el que utiliza la mayoría. O sea, vulgar quiere decir aquí vulgo, ¿no? Pueblo. La mayoría. Pero la mayoría no tiene una formación rigurosa en el uso de la razón. En el uso de la razón práctica. ¿Por qué práctica? Porque hay otra razón en Kant, que es la especulativa. La razón especulativa, por ejemplo, es la que explica en la crítica de la razón pura. En la crítica de la razón práctica es la razón aplicada precisamente a las costumbres, cómo me comporto conmigo mismo, con los demás y con el mundo. Entonces, pues el uso vulgar de la razón práctica es como, pues como cuando vas en la combi y escuchas hablar así a las personas sobre cualquier cosa. Kant diría, bueno, pues es un uso vulgar de la razón práctica, ¿no? No hagas eso, bueno, ¿y por qué no? Porque yo lo digo, no, pues chingón. Eso es lo que estás haciendo, es un uso vulgar de tu razón práctica. Bueno, entonces dice aquí el concepto del deber, que es dürfen en alemán. Bueno, de ningún modo debe inferirse de eso que lo hayamos tratado como un concepto de la experiencia. Es más, atendiendo a la experiencia en la acción y en la omisión de los hombres, encontramos quejas numerosas y, como nosotros mismos lo reconocemos, justas. Porque no es posible adelantar ejemplos seguros de esta convicción, Gesinnung, del que obra por el deber puro, y porque, aunque muchas acciones pueden suceder en conformidad con lo que el deber ordena, siempre cabe la duda de si han ocurrido por deber y, por lo tanto, de si tienen un valor moral. Muy bien, vamos a detenernos porque aquí ya están saliendo un montón de conceptos que merecen explicarse. Voy a detenerme en los dos principales. Bueno, ya dijimos uno, ¿no? El del uso vulgar de nuestra razón práctica, que es pues, si quieren podemos verlo así como un uso inmediato de la razón aplicada a la conducta de los hombres. Un uso inmediato, no meditado, no reposado de nuestra razón aplicada a la conducta. Ok, el uso vulgar. Y luego dice que hay una convicción del que obra por el deber puro. ¿Qué quiere decir puro en Kant? Es la doxa. Exactamente. Yo lo pensé, ¿eh? Así, o sea, estoy de acuerdo contigo. Podemos decir que un uso vulgar de nuestra razón práctica es la doxa. No hay un respaldo serio, científico, sobre cómo tenemos que actuar. Simplemente es la opinión de la gente, ¿no? Exactamente, es una doxa. Tendríamos que actuar en oposición a la doxa práctica, que ese es también el concepto así de chido, ¿no? En oposición a la doxa práctica o al uso vulgar de la razón, hay que actuar conforme al deber puro. Conforme al deber puro. Y entonces aquí, ¿no? ¿Qué es eso de el deber puro? Deber dürfen, pero ¿qué es lo puro en Kant? Porque no, tenemos una crítica de la razón pura. ¿Qué quiere decir lo puro en Kant? Bueno, pues rápido. Puro en Kant es antes de la experiencia.
Lo puro en Kant es que no está tocado, no ha sido manchado, por la experiencia. Puro es que existe antes de que algo pueda darse en la experiencia. Por eso dijo al principio, vamos a hacer un uso, vamos a crear el concepto de deber, pero no lo vamos a tomar de la experiencia. Porque si nosotros tomáramos el concepto o creáramos el concepto del deber a partir de la experiencia, lo estaríamos creando precisamente con la doxa. Sería una opinión. Hay que crear el concepto o actuar según el concepto, pero un concepto del deber puro. Es decir, antes de que sea posible cualquier cosa en la experiencia. Por eso se trata de una metafísica. Por eso una metafísica de la conducta. Porque antes de que por favor, si termino la explicación y si no fui claro, por favor díganme y le doy vueltas al asunto para aclararlo. Puro es metafísica en tanto que lo puro se da, existe de por sí, antes de que sea posible cualquier cosa en la experiencia, en términos de conducta humana. Ahora, podemos decir que hay un sujeto moral, el famoso sujeto moral kantiano, si su conducta se ve modelada o regida, mejor esto, por la obediencia al deber puro, si actúa conforme al deber y no por deber. Entonces, si el sujeto moral kantiano, ¿quién es el sujeto moral kantiano? Quien sea, porque es universal. Es una metafísica con pretensión de universalidad. Entonces, si este sujeto moral kantiano, que es quien sea, actúa conforme al deber puro, sus acciones tendrán un valor moral. De él podremos decir que es un sujeto autónomo. Esto es importante, pues si después ustedes quieren seguir con Kant o revisarlo en alguna otra clase, no sé. Pero la autonomía del sujeto en Kant viene dada por la moral. ¿Y la moral qué quiere decir? Que el sujeto actúa conforme al deber. Repito, solo aquella que somete su voluntad al deber puro, sus acciones tienen un valor moral. Solo ese sujeto es autónomo. Nomos, ley, autos, a sí mismo. Sujeto que se gobierna a sí mismo, que se da la ley a sí mismo. Pero en realidad se da la ley, nuevamente, se da la ley a sí mismo porque hace un uso crítico de su razón, no un uso vulgar. Y eso quiere decir que somete su voluntad al deber puro. Puro en Kant es antes de toda experiencia posible. De hecho, es la condición de la aparición de la experiencia. Yo sé que esto está bien enredado, pero es un tema que pues, aparece en todo el siglo XX. Foucault por eso se regresa a Kant. ¿Qué es lo que hace posible que ustedes y yo hagamos experiencia? ¿Cómo es posible la experiencia en el sujeto? Bueno, por lo menos o las subjetividades, ¿no? Como se dice en el siglo XX, Kant habla de sujeto. Pero entonces, pues el sujeto que sus acciones tienen un valor moral es porque somete cualquier acción que vaya a llevar a cabo, cualquier acción la somete a actuar conforme al deber. Y puro es antes de toda experiencia, por eso es una metafísica. Ese es el tránsito de la filosofía moral popular o la doxa o el uso vulgar a una metafísica de las costumbres. Yo ya sé cómo, fíjense, ya voy llegando a los ejemplos. Yo solo voy a, ¿cómo decirlo? Eh, yo voy a ordenar mis conductas, todas las que tengo enfrente, a partir del deber puro. Puro es que no importa la experiencia que voy a tener enfrente, yo ya sé qué debo hacer, porque el deber puro, actuar en conformidad con el deber, es actuar siempre de la misma manera. Hay una ley universal
que no importa en qué situación así es concreta me encuentre, yo ya sé qué tengo que hacer, por eso es puro, porque antes de cualquier experiencia posible, yo ya sé qué debo hacer. Voy a poner los ejemplos de una vez. Actuar conforme al deber, donde las acciones sí tienen un valor moral, y actuar por deber. En conformidad con el deber puro, una metafísica de las costumbres, en tanto es una metafísica de lo que tengo que hacer para hacer experiencia, y por otro lado, pues actuar por deber, ¿no? O sea, digamos, hago lo que tengo que hacer, pero no conforme al deber, sino por deber. Ese sujeto, el que actúa por deber, es un heterónomo. Nomos, ya hemos dicho, es ley y heteros es otro. Es decir, que la ley le viene dada por fuera. Actúa por deber, pero porque alguien le dijo que así actuara. No conforme al deber, porque eso es lo que se tiene que hacer. Y punto. El sujeto moral kantiano actúa conforme al deber. Actúa porque eso es lo que se tiene que hacer. La razón práctica le dicta que eso es lo que se debe hacer. El otro lo hace pero por deber, porque la ley le viene de fuera. Él no es autónomo. De hecho, su conducta todavía no es moral. La autonomía y la moralidad la va a ganar hasta que su voluntad se someta a los principios de una razón práctica universal. Voy a poner ejemplos de los que yo pongo, ¿no? Así bien, bien sencillos, ya hasta medio feitos, pero no importa. Bueno, a ver cómo les cae este ejemplo. Siempre lo pongo, me gusta mucho. Supongamos que ustedes, cualquier persona, ¿no? Mejor pensemos así en otro, es mejor de hecho. Pensemos que una persona así manejando, viene de la fiesta, viene sobre una avenida grande de la Ciudad de México, a las 3 de la mañana, ¿no? Y ya viene así cantando a Luis Miguel con todo, hacía todo pulmón y viene bien chingón y todo, y de repente, yo no sé de esto, eso lo debo reconocer, no sé a qué hora de la madrugada hay un horario, ¿no? En el que si no hay carro y el semáforo se pone en rojo, te lo puedes brincar, ¿no? Supongamos que eso no existe. Entonces, esta persona hipotética viene de la fiesta con todo, 3 de la mañana, Luis Miguel a todo volumen, y de repente se pone el semáforo en rojo. Entonces, se detiene un momento y voltea a ver a los lados y ve que no hay patrullas, entonces, pues, se pasa el alto. Y resulta que a cuadra y media lo detiene la policía, se lo llevan al corralón, tiene que pagar una lana, se queda un rato ahí por el aliento alcohólico y todo lo que ustedes quieran. Se va a repetir la situación después de un rato, pero cuando se pone el semáforo en alto, la segunda vez que creen que se detiene hasta que el semáforo esté en verde. ¿Actuó la segunda vez por deber o conforme al deber? Si uno le pregunta, oye, güey, ¿por qué no te brincaste ahora el semáforo? Si no, güey, porque lo hice la otra vez y no vaya a ser que me detenga otro policía. No quiero perder más lana. Entonces, pues ya, desde esa vez ya me espero. Si esa es su respuesta, él actuó por deber. Si desde la primera vez no se lo hubiera pasado y le preguntamos, sí, ¿por qué no te lo pasas, güey? Pues no hay policía, ya bríncatelo. Y él dice, no, porque el rojo significa que no me debo pasar la luz. El verde es siga, nos vamos a esperar. Si eso hubiera pasado, de él diríamos que es un sujeto moral kantiano, porque actúa conforme al deber. El rojo es no lo pases, no lo pases y ya. Cuando esté en verde, el verde siga, bueno, entonces pasas. Si uno modula su conducta conforme al deber o por deber, ahí se está viendo la validez moral de nuestras acciones. Si el chavito
Este es el segundo ejemplo. Y después de esto hago una pausa para escucharlas. Bueno, para escucharlas más bien. Si un chavito, ¿no? Así un morralito de 5 años, ¿no? En el kinder, cuando están bien chiditos, ¿no? Así bien chiquititos, va y tira el, la bolsa del dulce que se acaba de comer a la basura y lo hace porque la maestra le va a poner una estrellita en la frente, el chavito actuó por deber. Si otro chavito se termina de comer el dulce o se lo lleva a la boca y así como se lleva el dulce a la boca, va y tira la basura sin esperar nada a cambio, porque eso es lo que se tiene que hacer. Si ya me estoy comiendo el dulce, voy y tiro la basura a su lugar, porque ese es el lugar de la basura. Ese chavito ya es un sujeto moral kantiano, porque actúa conforme al deber. Ahora, ya después de estos dos ejemplos, veamos dónde está lo puro. Lo puro está, eh, lo puro está en que no importa cuántos dulces se vaya a comer uno en su vida, lo que tengo que hacer en cualquier situación posible, en cualquier experiencia que tenga enfrente de mi vida, yo tengo que actuar conforme al deber puro, es decir, no importa cuál es la situación, la basura va en el bote, el rojo es para no cruzarlo, el verde es para avanzar. Cuando yo actúo de esa manera, ya estoy siendo un sujeto moral. Estamos a un triste de llegar al imperativo categórico. Si yo baso mi conducta en función de premios y castigos, lo estoy actuando por deber. Porque si no me vieran, la verdad es que tiro el papel del dulce en la calle. Si la maestra no me diera la estrellita en la frente, la verdad es que lo hago bolita y se lo aviento a otro en el salón. Solo cuando está la maestra, ya sea por un sistema de premios que me va a dar la estrellita o por un sistema de castigos, me va a poner parado en la mitad del patio, no lo hago. Pero entonces ese actúa por deber y no conforme al deber. Solo de este último, dice Kant, su acción es moral. Preguntas, dudas, observaciones, díganme si logré explicar qué es esto de actuar conforme al deber y por qué es puro. Si tienen ustedes algún ejemplo, pues estaría genial. ¿Quién? Pues creo que conforme a todas... ¿Sí me escucho bien? No hay problema ahorita. No, ahora sí te escuchas mucho mejor. Ah, ok. Qué bueno. Este, creo que conforme hemos ido avanzando en las lecturas, pues hemos estado hablando sobre estas cosas de la moral y así, pero creo que Kant le da al clavo, ¿no? Al menos yo creo que tiene razón, donde, o sea, uno actúa por moral cuando hace algo por esperar algo a cambio, bueno, malo, lo que sea, esperar algo a cambio, y no porque realmente eh, mm, lo haga por el simple hecho de hacerlo, por placer, lo que sea, o sea, siempre va a esperar algún reconocimiento y pasa mucho, no sé, esto cuando en los cristianos, en la escuela, el conductismo, ¿no? O sea, voy a sacar buena, voy a hacer las tareas porque quiero mi 10, no porque en realidad quiera hacer la tarea o porque en realidad me interese en lo que estamos hablando no sé, en el seminario o cosas así. O el voy a ir a la iglesia porque me quiero ir al cielo, no porque realmente me interese conocer eh, lo que viene en la Biblia o así. O incluso eso, ¿no? Me voy a portar bien porque si no, Chuchito me va a castigar y pues, ¿cómo va a ser? No, entonces creo que así lo estoy entendiendo y creo que se adapta mucho a lo que hacemos. Ah, creo que hizo un buen análisis de esto, de la metafísica de la moral. Aunque falta mucho por entender, pero me gusta que lo está explicando porque
aunque hayas leído, o sea, a mí siempre, desde que, ya lo había leído en teoría pedagógica y no lo entendí. Y habían puesto un ejemplo más random, donde el tipo del coche mata o sea, por ejemplo, supongamos que el tipo que iba borracho, era mi hijo, ¿no? Y se pasó el semáforo y mató a otro chavo. Entonces, mi deber es em, entregarlo, porque hizo algo que no está, o sea, que es penado, vaya, es un delito, asesinó a alguien, y más si va briago, ¿no? Pero es mi hijo. Entonces, realmente yo lo acusaría de algo así, o sea, lo llevaría a la delegación y que procediera su investigación y se le sancionara. Y pues, no sé, son estas encrucijadas donde ahí se ve qué tan morales somos, ¿no? Creo, no sé si ya me estoy perdiendo. De hecho, no, o sea, está muy bien. De hecho, ese ejemplo, qué interesante, que lo hubieras visto en teoría pedagógica. Es muy parecido a uno que sí da Kant aquí en la metafísica de las costumbres. Muy, muy parecido a uno que sí da el propio Kant, que lo vamos a comentar más adelante, pero es muy parecido al que tú ya acabas de decir, ¿no? Exacto, aun si es mi hijo el que comete el delito, hay que actuar conforme al deber, entregarlo, ¿no? O lo mismo si es los hijos a los padres, que es el ejemplo que da Kant. ¿Qué pasa si más bien tocan, lo voy a comentar de una vez, porque aparte pues, se vincula muy bien con el tuyo? Supongamos que, dice Kant, está en este capítulo 2. Alguien toca tu puerta y ya sales y abres y entra. El primero dice un amigo, dice Kant. Entra un amigo y tiene las manos con sangre y después de él vuelven a tocar y ahora es la policía, ¿no? Y así dice Kant. ¿Quién lo entrega? ¿Quiénes de ustedes levantan la manita aquí? ¿Quiénes de ustedes entregan a su amigo? ¿Se puede en esta cosa levantar la mano? Sí, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Tú, Claudia, ¿por qué no lo entregarías? Pues no sé, porque primero habría que conocer bueno, la historia, ¿no? ¿Qué pasó, no? Porque puede que tenga la culpa y puede que no tenga la culpa, ¿no? Porque incluso actualmente, pues las autoridades, pues no sé, a lo mejor fue un malentendido y lo están inculpando, o a lo mejor, este, no sé, o a lo mejor sí es culpable, ¿no? Tendría que como que primero saber, pero no sé, la verdad es que sí, como que me quedé pensando entre sí, no, y creo que no, pero no sé. Todavía como que me estoy en duda porque sí se me hace un poco difícil, ¿no? Ya trasladándome a esa situación. Y Sí, por ejemplo, sí, y tú misma, ahora te doy el ejemplo que da Kant después de este. Dice, oye, y haz de cuenta que Kant te está hablando, no, oye, Claudia, y si no fuera un amigo, sino tu padre, ¿qué pasaría? chispas, ¿Sería la misma situación? No, ahí sí, no, para nada que lo entrego, ¿no? chispas, ¿no? Pues rayos. Pues la verdad Qué, sería como qué difícil la- me la puso. sí, también de igual manera, ¿no? Habría que conocer, ¿no? Primero la situación, ¿no? Pero sí, la verdad es una situación bastante complicada, ¿no? Pero sí. Muy bien, ahora, Naomi, ¿por qué no lo entregarías? Ah, no, ¿por qué sí? ¿No? ¿Habías dicho que sí Sí, yo al dije amigo? que sí. ¿Sigues pensando lo Y mismo? no, sí, sí, sí lo entregaría porque, pues no sé qué.
que tenga que hacer justicia a quien la tenga que hacer, ya si es inocente o culpable, no queda en mí. Y pues yo ya puse mi granito de arena entregándolo, ya verá la ley si sí era el malo o si no. Ok, y si fuera tu padre, Ah, no sé qué también, tipo sin de pensarlo. relación tenga. Sí, también. Sí. Ok, ay, qué bueno. A ver, que es muy interesante, ¿no? eh, ¿alguien más? Ya, yo dije que sí, pero la neta también lo entregaría porque no Ajá. manches, ¿qué tal? Y pues, es que ya hay cosas muy locas ahorita, o sea, por ejemplo, no sé si mi papá violó a mi hermana, a mi prima o así, ni madres, o sea, obviamente tienes que pagar. Incluso creo que esto ha pasado, eh, no sé, en experiencias así como en fiestas, de que mi amigo pues va, o sea, abusó de mi amiga peda, pero pues lo defiendes porque tal vez es, o sea, a lo mejor no era tu amiga, pero la chavilla que se puso peda y viste que tu amigo se pasó de pendejo y no dijiste nada y la neta, pues creo que eso hace que muchas injusticias pasen y el güey que hizo las cosas pues no reciba ninguna sanción. Entonces yo creo que sí lo entregaría siendo mi papá o mi primo. O sea, ya si obviamente pues no tuvo la culpa, yo creo que a lo mejor hice pues, la justicia se encarga de eso. Pero pues, ya sabemos que la justicia aquí en México pues está medio chueca, pero pues ya en caso de escuchar su declaración y todo eso, pues ya veríamos si se le apoya o no se le apoya, pero pues, así sin saber nada del acto puro, a lo mejor, no sé si lo voy a utilizar mal, pues yo diría que sí lo entrego. Sí. Sí, bueno, Kant diría que sí es actuar conforme al deber puro, si eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Exacto, si eso es lo que se tiene que hacer, digamos, pues sí es que, o sea, lo último que decías, yo recuerdo mucho que casi tal cual lo decía un maestro con el que tomé estos textos, que es un profe muy bonachón del Colegio de Filosofía, re bueno, el profe. Me cae re bien, se llama Gerardo, ya no me acuerdo de su apellido ahorita. Bueno, un buen profe. Sí, y dice, bueno, sí, pero pues obviamente Kant está pensando en el derecho alemán del siglo XVIII, ¿no? Pues ellos nunca iban a pensar en cómo iba a ser la teoría de la justicia aquí en México o en Latinoamérica. O sea, por lo menos estas cosas funcionan allá, en caso de que funcionen, ¿no? Pero bueno, aquí sí es completamente otro contexto. La primera formulación del imperativo Profe, categórico, ¿sí? ay, antes de que pase otra cosa, nada más quería también como, o sea, justamente esto es como que está pensado, es muy ideal y pues está pensado en el contexto que pues tú ya mencionas, ¿no? No en el de México, en el de México ni el de Latinoamérica en general. Pero es que también creo que si se ponen ejemplos muy extremos como esto del asesinato o de violaciones o cosas así, que obviamente es cierto que el deber es entregarlos, ¿no? Entregar a las personas y que la justicia se haga cargo de si es inocente o culpable. Pero digamos, en acciones más pequeñas, como la acción de robar algo, eh, no sé, es muy diferente robar, digamos, que yo tenga mucho dinero y pues haga desvío de recursos y cosas así, ¿no? Y lo estoy haciendo pues por, por ganar más dinero. Pero, digamos, robar por hambre, en todo caso, la acción de robar es mala, o sea, no es mala, pero es un delito que la ley no, pues no justifica, digámoslo así. Entonces, estoy segura de que en cualquier situación, porque ser como un sujeto kantiano es en cualquier situación actuar conforme al deber, en cualquier situación, aunque sea mínima, aunque sabes que lo hizo, o sea, que cometió un delito como el robo, pero por alguna cosa que no es, o sea,
por alguna cosa que pues es necesaria, como comer, siempre lo delatarías, o sea, siempre actuarías conforme al deber. Yo siento que es algo muy idealista y que no se puede hacer, pero pues bueno, En eso sí tienes razón, Lore. La neta, yo, sí, o sea, por ejemplo, cuando veo que alguien se está chingando algo de un Oxxo o un Walmart, pues, la neta date, o sea, y por las razones que sean, porque, pues no sé, o sea, es algo que me parece pequeño y aparte a la pinche industria a la que se la están robando, pues yo sé que es una persona que roba vida, roba todo y pues se me hace algo justo, pero moralmente, o sea, robar es robar y está mal en donde sea, ¿no? Pero pues sí, tienes razón en esas cuestiones de que tal vez es algo muy idealista y que no va a pasar y que, porque en algún momento, o sea, a lo mejor y sí, ¿no? Yo creo que a lo mejor y alguien muy moralmente o un sujeto pues, con su moral bien firme, tal vez sí lo haga, pero al menos yo me considero de moral muy flexible, entonces no creo que, o sea, no soy una sujeta que actúe con, o sea, por deber en todos los casos. Conforme al deber, en este caso. Ay, qué difícil la pusieron. Lo que sí es que ya entendieron el sujeto moral kantiano, ¿eh? Porque la filosofía, Lore, digamos, en la historia de la filosofía alemana, el periodo de Kant es la filosofía crítica alemana, ¿no? Y los filósofos que siguen a Kant, pues es el idealismo alemán y todos son, o sea, todos tienen como, se aproximan a Kant, pero otros lo critican, como Schelling, que por cierto es un genio porque lo criticó cuando tenía apenas 19 años, y, o sea, con 19 años entender a toda la obra de Kant y criticarlo literalmente es un genio. O sea, como Mozart es un genio en la música, Schelling lo es en la filosofía, sin duda alguna. Pero pues son idealistas, pues el famoso idealismo alemán, lo cual es también un poco lamentable, porque parece que luego utilizamos el término idealista en el uso vulgar de la razón, a ver si me doy a entender, como algo utópico, como algo de plano irrealizable, ¿no? Uy, no, pero eso ya es estar idealista, hasta crees que eso va a pasar, ¿no? Ellos creían en que más bien sí es posible crear sujetos morales y autónomos, ¿no? Que se rijan por el imperativo categórico, es decir, que actúen, que sometan su voluntad a la razón universal. Eh, mm, de que tuvimos las clases de Spinoza, yo me seguí leyendo algunas biografías que tengo aquí de él y resulta que en todas me he encontrado que insisten mucho en el parentesco de Spinoza y Kant. Son pocos los filósofos, Spinoza, Kant, Platón, Nietzsche, por lo menos ellos cuatro, que rechazan la compasión. A mí me gusta eso de ellos, ¿eh? Rechazan la compasión. De Nietzsche se entiende, él escribió el Anticristo, ¿no? Sí, Platón es 500 años antes de que naciera Cristo, es decir, la compasión está bien vista en el cristianismo, pero para Kant, para Spinoza, Platón o Nietzsche, la compasión genera más injusticias que las que resuelve. Si yo digo, no manches, no, pero es que mira, pues no tiene que comer, ¿no? Estoy explicando a Kant, ajá. Entonces, híjole, no, pues va, órale, yo me voy a poner aquí y date, ¿no? Como decía Carlos, yo qué sé. O no digo simplemente cosas por el estilo o por compasión. Yo me privo de una sudadera que me quería comprar con mi trabajo para dársela al otro, al que está pobre, al que no tiene. Eh, ¿Estoy pensando con el corazón o con la razón? Es pura pasión.
no es la razón. O sea, la compasión precisamente apela pues, al corazón, ¿no? Y Kant no, o sea, pues es la ilustración, ni pedo, o sea, no podemos actuar movidos por la pasión, hay que actuar por la razón. Y la razón me dice que la compasión tache. Entonces no tienes que comer ni pedo, pero no tienes que robar porque robar no se hace. Es fuerte, ¿no? Pues sí, pues porque nosotros, no, pues es bien feo. O sea, me quiero decir el contexto que tenemos acá, pues es lo que se ve, es lo que se ve todo el día, todo el tiempo. Sí, pero para Kant rechaza la compasión. Ni del pobre, ¿eh? Habría que perdonarle que robe. Sí, en ese sentido sí es completamente, pues lo puro sí es a priori, ¿no? No importa a quién. Por eso les decía, ¿quién es el sujeto moral kantiano? Cualquiera. Cualquiera. Yo sé, o sea, yo pensaba muy parecido, o en ocasiones, ¿no? Cuando, o sea, yo estaba aprendiendo, o empezaba a aprender estas cosas, y una vez fui a sacar, cuando estaba en el doctorado, la beca, y o sea, fui a hacer un retiro, ¿no? Ya había caído, dije, pues vamos a sacar algo, una feria para comprar cosas. Y entonces, en ese tiempo se podían sacar 5,000 pesos nada más por día del cajero, ahora son 8,000. Entonces dije, pues voy a sacar los 5,000. Y después quería ver cuánto tenía y volví a sacar 5,000 y me dejó hacerlo. Dije, no, por si nada se pueden 5, ¿no? Yo pensé que ya me había chingado al banco. Y dice, pues se estaría chido, ¿no? Ya después me llegó el ajuste y no, o sea, para nada, ¿no? Pues esos güeyes no van a perder. Pero Kant se hubiera sentido muy mal de mí, porque diría, no, bajo ninguna circunstancia, ni porque tengan un chingo, tú eres el que debes actuar conforme al deber. Ahora, esto es muy importante porque lo que decía Carla, ¿no? Muy bien, porque vamos a ver a Nietzsche por eso, porque resulta que Kant, fíjense qué cosa dice al final de este capítulo 2, probablemente no hayan llegado hasta allá, porque sí está al final del capítulo 2. Hay un premio, este güey está diciendo no conforme al deber, dice, pero si tú actuaste toda tu vida conforme al deber, siguiendo el imperativo categórico, tendrás un premio. Fíjense qué cosa, te vas a ir al reino de los fines. Y dice, ay, ¿cómo puede ser? ¿Por qué Kant mete el reino de los fines? En Platón está en el diálogo en el Teteto ya una especie de paraíso. Por eso después leían a Platón como un precristiano. Porque Platón en el Teteto, hace decir a Sócrates que si uno actúa éticamente, se va a ir a la isla de los bienaventurados. Es otro de los mitos platónicos. Lo que pasa es que el Teteto casi no se lee porque la mayor parte del diálogo es sobre matemáticas. Pero el chiste es que en el Teteto al final es donde Platón habla de la isla de los bienaventurados. Después tenemos el paraíso cristiano y Kant, madres, dice, no actúa por conforme al deber, pues es lo que tienes que hacer. Pero puedes recibir un premio. No mames. El reino de los fines. Nietzsche, precisamente, Carla le va a decir, es que Kant iba bien, ¿no? Porque actúa porque eso es lo que tienes que hacer, no por un sistema de premios y castigos como la mayoría de las religiones, o por lo menos las 3 grandes religiones monoteístas, que es el mundo del Islam, los judíos y el cristianismo, ¿no? Kant dice, no podemos conocer a Dios epistemológicamente, pero hay que actuar como si existiera. Y ahí está como si en el reino de los fines. Así se ha aplicado el terror en el Oxxo. Sí, no, pues es que, o sea, yo lo sé. ¿Quién chingados va a ser kantiano en el siglo XXI en Latinoamérica? Está cabrón. De hecho, Loret, yo creo que te gustaría mucho les recomiendo también, a lo mejor lo encuentras en las recomendaciones que siempre nos haces favor. Es un filósofo norteamericano, que bonachón, así, yo ya no alcancé a conocerlo en la facultad porque él vino varias veces al Instituto de Filosóficas y dicen que era de esos gabachos así,
panzonzote y que le gustaba venirse a comer tacos aquí a México y chelero, no, de esos filósofos chidos, ¿no? Y se llama Richard Rorty. Él tiene un libro que es muy, muy importante en la filosofía norteamericana. Él murió creo que apenas en el 2004, 2005, una cosa así. No, bueno, a mí me parece que no tiene mucho. El libro se llama La filosofía frente al espejo de la naturaleza, en editorial Cátedra. Bueno, pues ahí critica a Descartes, critica a Spinoza, critica a Hegel, critica a Kant. Y está bien chido porque prácticamente le dice a Kant, el sujeto kantiano, que es el sujeto moral, que es autónomo, es imposible. En realidad, Kant se está describiendo en sus libros de filosofía moral, pero el sujeto kantiano es imposible, porque tenemos cuerpo. Porque el Rorty, como es norteamericano, lo liga al tema de la democracia. Y las democracias actuales imposibilitan por ellas mismas la aparición de un sujeto autónomo, porque la democracia, aunque es el gobierno del pueblo, hace que dependamos de nuestras emociones. Es decir, que en una democracia nosotros vivimos más, votamos más movidos por nuestras pasiones que por la razón. Luego entonces es imposible la aparición de un sujeto moral autónomo en una democracia. Es genial el razonamiento de Rorty, porque lo lleva al ámbito político y dice, bueno, sí, eso dice Kant, pero en los gobiernos democráticos del siglo XX y como van a ser en el XXI, es imposible que aparezca el sujeto autónomo, porque la democracia genera sujetos dependientes, no autónomos. Está bien chingón. O sea, nosotros, y vean el triunfo del Face, caritas felices, alegres, enojonas o ese tipo de cosas. Es muy probable que tenga sentido, ¿no? Que sea la democracia la que impida los sujetos morales. Es una discusión interesante para nosotros que nos dedicamos a la pedagogía, ¿no? Porque sí, muy pedagogía alemana y toda la cosa, pero pues parece que sí decidimos más en función, o tomamos decisiones más en función de lo que sentimos, de sentimientos, que de razones. Y ya fue. O sea, por lo menos el sujeto kantiano ya fue, aunque la pedagogía, la que nosotros estudiamos, tenga inspiración en la pedagogía alemana. ¿Qué opinan sobre este último punto? Creo que es importante. Sobre la existencia del hombre kantiano, o sea, pues Sí. yo digo que también, la neta, pues sí, o sea, en situaciones extremas, pues ya uno no puede ser tan flexible, ¿no? Como lo del asesinato y así, pues, porque está cabrón. Pero aparte, pues obviamente el contexto es bien diferente en todas partes. Entonces, pues, ¿cómo vas a tener a alguien que, mm, o sea, no sé, que desborda riquezas y a alguien que la neta carece de muchas cosas? Pues eso tampoco es tan correcto, tan justo, ¿no? Entonces, pues creo que no hay, o sea, ni siquiera creo que nuestro sistema judicial se adapte a que sea totalmente justo y la neta eso sí está erizo, porque obviamente, aparte de que no es nada justo, se inclina pues mm, hacia quien tiene varo. O sea, yo siento que o sea, quien está en prisión es porque es pobre, porque si neta tienes varo y cometes el crimen que cometas, estás libre. O sea, neta, lo puedes arreglar con varo, lo puedes arreglar con conectes, como sea. Quien está en la cárcel es porque es pobre. O sea, la cárcel es para gente pobre, no para, o sea, no más. ¿Cuántos delitos no han cometido los políticos mexicanos y andan como sin nada en sus ranchitos, en sus... Entonces, pues creo que sí, apoyo lo que comentaba de este filósofo estadounidense, americano, sí, es estadounidense, que el sujeto kantiano no existe, menos ahorita en siglo XXI, ni en Latinoamérica, no, no se puede.
nada más no. Y ya. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más tiene algo sobre esto? Está muy interesante, es una discusión fuerte. Pues a mí me parece interesante porque, pues, o sea, como tú dices, bueno, el planteamiento de este filósofo norteamericano que dice que más bien, o sea, que puede que, pues no existe, ¿no? Tal cual el sujeto kantiano aquí en Latinoamérica, pero lo fuerte es que, o sea, que el propio sistema haga que no se posibilite la existencia de sujetos kantianos, porque pues es cierto, todos dependemos de alguien, de algo, y creo que aunque pues, el sistema lo permitiera, eh, justamente es esta parte de que no solo somos razón, o sea, no solo estamos conformados por razón, sino por otras cosas que no precisamente pensamos siempre, entonces como las emociones o los sentimientos o pues sí, como la sobrevivencia, en querer estar en el mundo, la voluntad. Entonces es pues sí, bastante difícil. Y si más, si no lo, o si más, si el sistema en vez de generar o posibilitar la formación de sujetos kantianos, sigue como haciendo que dependamos de esto, o bueno, más bien de ello, pues obviamente es bastante difícil, aunque no quiere decir que que no esté buena la propuesta de Kant, ¿no? O sea, que no sea como algo que sería, pues, bueno tomar en cuenta. Gracias, Lore. ¿Alguien más? Carla, Claudia, Naomi, ¿tienen algo al respecto? Bueno, Yo ya dije lo que... sí, pero Carla Lorenzo. ya sí, sí. Se me fue. Sí. ¿No? Pues entonces quisiera comentar lo último, específicamente del imperativo categórico y el hipotético. Les decía al inicio que el categórico es una máxima moral individual, que el sujeto se da a sí mismo, pero dice Kant que si eleváramos esa máxima ley universal, pues ya no habría humanidad en un rato. Voy a poner unos ejemplos bien chilangotes, bien mexicanos, ¿no? Porque no solo es chilango, está en todos lados. Otra vez son mis ejemplos así, ¿no? Ya saben. Voy ahorita termino la clase y voy a la tienda, pero a estas tiendas que a mí me gustan un chingo, que son atendidas por viejitas y que no es una tienda, sino vende por su ventana, ¿no? Todos ubican esas, así abren las ventanitas y ya tú te asomas y le compras a la doña. Entonces voy a una de esas tiendas que están en las ventanitas de las casas y eh, y le pido un jugo, le pago con un billete de 200 y la señora me regresa a cambio como si yo le hubiera pagado con un billete de 500. Y entonces, como muchas personas, lamentablemente, pero es lo que tenemos, es lo real, dice Rorty, yo no le regreso el cambio a la señora, ¿no? Le estoy ganando con 300 pesos. Y entonces digo lo siguiente es la máxima, lo siguiente es el imperativo categórico, a huevo. Si yo me puedo chingar a alguien, me lo voy a chingar, no importa si es a la viejita de la tiendita. ¿Hay alguien que no haya escuchado, que es la primera vez que escucha en este momento, a huevo, si yo me puedo chingar a alguien, me lo voy a chingar?
Todos lo conocemos, ¿no? Ujú. Sí, es Esa, algo que se escucha, ¿no? Incluso diario, ¿no? Lamentablemente. o todo el tiempo, como dices, pues a diario, ¿no? En todos los contextos. En la escuela misma podemos escuchar esto, ¿no? Si yo me puedo chingar a alguien, me lo chingo. Eso es un imperativo categórico. Ajá, porque dice Kant, ahora, esa máxima individual que tú te estás dando a ti para regir tu conducta, eleva la ley universal. Es decir, elévala de categórico, perdón, de hipotético a categórico. Es decir, dice Kant en este capítulo 2, ¿qué pasaría si todos actuaran como él? Como ese que dice, si me puedo chingar a alguien, me lo voy a chingar. Pues ya no habría humanidad. Ajá, se le roba al rico, no al pobre. Bueno, pues así tenemos, así hay infinidad, ¿no? De imperativos, hipotéticos. Ujú. Y ahora, ¿cómo se formula el categórico? Actúa de tal manera, precisamente cuando se reformula el hipotético, actúa de tal manera que veas al otro siempre, no, perdón, esa es la primera formulación. Actúa de tal manera que eleves tu máxima individual a una ley universal. Y la primera formulación, porque hay como variaciones en las que Kant formula el imperativo categórico, es la siguiente. No son diferentes imperativos categóricos, es el mismo formulado de otra manera, ¿eh? Y la acotación la da Kant aquí. Actúa de tal manera que veas al otro siempre como fin y nunca como medio. Actúa de tal manera que veas al otro como fin y nunca como medio. Pues un montón de gente trata a sus papás como medios, ¿no? Un montón de gente trata a sus parejas como medios, ¿no? Para placer, para pues, tener a alguien seguro a quien agandallarte, los dueños a los trabajadores, los ricos a los pobres. Yo voy y me hago amigo de una persona, no por ella, no la veo como un fin, sino porque es la de recursos humanos y sé que en 6 meses le voy a pedir chamba. La estoy viendo como medio. En realidad no me interesa ser tu amigo, ¿no? Sino qué puedo obtener de ti y cosas por el estilo. Pues todo eso eh, es actuar en contra de la razón. Porque parece que para Kant actuar conforme a la razón universal, estoy hablando de la razón práctica, es ver al otro siempre, y ven, siempre, eso es nuevamente puro, siempre, no importa quién sea la persona, no importa en qué circunstancia, la tienes que ver como un fin. Tienes que ser un sujeto ético, no importa la persona, no importa la situación, yo lo tengo que tratar como un fin, porque es un ser humano. Recuerden que para Kant el progreso, que va a ser tan querido en el siglo XIX, pues, por ejemplo, pues el positivismo, el progreso para Kant es de la humanidad. Si progresa 1 o 2 o 5 países, no hay progreso de desigualdad, o progresamos todos juntos o no hay progreso. El progreso es de la humanidad, no de unos cuantos sujetos. Pero no vamos a avanzar como humanidad, considera Kant, mientras actuamos por compasión, movidos por la pasión, por los sentimientos, sino por una razón práctica universal en la que siempre veo al otro, sí o sí, les decía como fin y no como medio. Último ejemplo, no es mío, está tomado también de este capítulo 2 de Kant. Supongan que van por, es muy parecido al que ya había comentado Carla, ¿eh? Supongo que van caminando así en la orilla de la playa, ¿no?
van así bien chido y todo, está el clima bien bueno y toda la cosa, y ojo, ustedes van solas, van caminando solitas, no hay nadie más que cada una caminando, ¿no? Ahí de repente escuchan, ayuda, ayuda, me estoy ahogando, ayúdenme. Y entonces voltean ustedes y efectivamente hay una persona que se está muriendo. La restricción que pone Kant es la siguiente: ustedes no saben nadar. ¿Quién de ustedes la ayuda y quién de ustedes la deja morir? Bueno, yo sí la ayudaría, no sé por qué en mi conciencia cargaría con eso, ¿no? De que no hice lo posible de mi parte por ayudarla. Aunque siento que eso implica, ¿no? Que incluso nos ahoguemos los dos, creo. Pero pues no hay que pensar negativo, dicen por ahí. Hay que tratar de pensar que sí vamos a sobrevivir los dos, ¿no? Pero yo sí la ayudaría. Ahora, vamos a tomar como ejemplo tu respuesta, Claudia. La respuesta de Claudia, bueno, apoyándonos en la respuesta de Claudia, ¿qué dirían de ella, de Claudia? ¿Que actuó conforme al deber o actuó por deber? O tú misma, Claudia, ¿qué crees? Pues, ay, no sé. No sé qué dicen los demás. Conforme al deber, ¿no? No sé. Depende, o sea, creo que a Sí, lo de hecho, mejor, este, no sé, por deber, sí. Es que si digo, bueno, lo estoy pensando porque conforme al deber, pues obviamente si nada más lo hace mm, por, pues porque en ese momento lo único que pensó fue ayudarlo y ya, pero si lo pensó y como que dijo, no, pues imagínate cómo voy a terminar yo con mi conciencia, me va a remorder todas las noches, no va a poder dormir, mejor si lo ayudo. Entonces, creo que depende cuál era la intención de Claudia. Pero exacto, ella nos dijo eso exacto, ¿no? O sea, igual, es solo un ejemplo, ¿no? Ella nos dijo eso, pero digamos, si tomáramos solo esa parte de la respuesta, bueno, pues sí, por pues el evitar el remordimiento de conciencia, etcétera, actuó por deber, porque actuar conforme al deber es porque yo tengo que ver a los demás siempre bajo cualquier circunstancia, por eso es un deber puro. No importa la situación en la que se encuentre, la otra persona dice, la tengo que ayudar. Ajá. Precisamente quería terminar con ese ejemplo para decirles que el final, las últimas líneas del libro donde ahora desarrolla ya este tratado, lo que está aquí en la fundamentación de la metafísica, que es donde aparece por primera vez lo de los imperativos en Kant, pero pues que ocupan unos cuantos cientos de páginas en la crítica de la razón pura. Los expresa muy bien en las últimas palabras de la razón práctica, ¿no? Que es la parte ética. Son las últimas líneas de la crítica de la razón práctica y que, por cierto, sirven de epitafio a la tumba de Kant. Son las palabras que graban en las tumbas, ¿no? El epitafio, esas palabras que graban en las tumbas, específicamente las que están en la tumba de Kant, son las últimas palabras de la crítica de la razón práctica que vienen de este libro. Y cito de memoria, dice Kant: solo dos cosas sorprenden mi ánimo:
el cielo estrellado y la ley moral fundida en mi corazón. ¿Por qué es importante y por qué quería llegar a ese ejemplo para terminar con las últimas líneas de la razón práctica y el epitafio, lo que está grabado en la tumba de Kant? Solo dos cosas sorprenden mi estado de ánimo: el cielo estrellado y la ley moral fundida en mi corazón. Porque es muy bello, porque dice Kant que una de las cosas que lo sorprende, y es el principio para filosofar, todavía sorprendernos, es el cielo estrellado, es el mundo de la naturaleza, es la influencia de Newton. Kant volteaba a ver las estrellas en la noche y le sorprendía las leyes que uno puede ver que actúan. Basta con alzar los ojos. Entonces eso le sorprendía, las leyes actuando en el cielo estrellado. Y dice, y la ley moral fundida en mi corazón, porque esto último es importante. La ley moral fundida en mi corazón. ¿Y cuál es la ley moral? Actúa de tal manera que veas al otro como fin y nunca como medio. Es decir, que no hay que pensarlo y no tiene que pasar por el corazón. O digamos que el corazón ya está atravesado por la ley moral. No es como si, o sea, no son dos cosas opuestas ya al final para Kant, la razón y el corazón. Ya está la ley moral en el corazón. Eso es lo que tengo que hacer. Porque si alguien apela al corazón, pues no actúa por la razón, sino por compasión. Pero Kant ya tiene en su corazón la ley moral. Sí, lo lamento, pero esto es lo que tengo que hacer. Y lo hago porque te trato como un fin, no como un medio. Bueno, pues eso es lo que quería que discutiéramos sobre el sujeto moral kantiano. Creo que es muy interesante que sigamos revisando a Kant así con calma. Me gustó mucho esto de tener una clase solo para el contexto y otra para revisar un texto, porque así sin duda alguna, siento que hoy nos pudimos detener más en los conceptos que yo supuse son importantes. Las acciones que tienen un valor moral, uso vulgar de la razón práctica y actuar conforme al deber, actuar por deber, que es el deber puro, y los dos imperativos. Lo que pasa es que Kant se creó o sea, en todos sus libros hay conceptos. Lo difícil luego de Kant es aprender su lenguaje. Porque ya que buscamos ejemplos, creo que es más fácil, pero luego el lenguaje es un impedimento para entenderlo, porque justo es lo que dicen varios pensadores. Luego el problema de Kant es que él inventó todo un lenguaje y hay que aprenderlo. Deber puro, uso vulgar de la razón práctica, valor moral, autonomía, heteronomía, los dos imperativos. Y no sé si alguien hace notas, pero yo creo que por lo menos hoy hablamos de unos 10 o 12 conceptos que nada más en un capítulo de tantos libros, ¿no? Entonces creo que sí es cierto, con Kant hay que aprender primero su lenguaje y ya después entrar a su pensamiento. Dentro de 8 días no tenemos clases, los tenemos feriados por lo de los días, el Día de Muertos. Entonces nos vemos dentro de 15 días y vamos a revisar Schopenhauer, ¿no, Lore? Sí, bueno, no sé si es Schopenhauer o no, porque te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a tener que dejar algunos o Es cierto. ajá, Sí, por el ajuste. De hecho, en todas las clases, yo no sé por qué, pero en todas las clases te estoy haciendo así ajustes, pero bueno, sí, yo creo que Schopenhauer, entonces, pues lo podríamos ver en otro momento. Entonces, si están de acuerdo, mejor vamos a pasarnos, pues igual con uno de los pesos pesados, que son taquilleros en nuestra H facultad, y pues es Friedrich Nietzsche, ¿no? Nietzsche siempre es chido leerlo. Y aparte que se opone bastante bien con Kant, ¿no? O sea, detesta a Kant. Eh, entonces sí, mejor dentro de 15 nos vamos a chutar la vida, obra y contexto de Nietzsche, que también hay mucho que decir. Y
y listo. Si quieren como bibliografía secundaria, Lore, no sé si pudieras, hay un textito que escribió Michel Onfray, que es Una vida de Nietzsche. Ajá, está en editorial Gedisa. Es que está chido porque lo que hizo allí Michel Onfray es escribir este librito, que es una biografía, pero la escribió como escenas, porque dijo, órale, ahí está el guión de cine, a ver, para que un cineasta se anima, y entonces es la vida de Nietzsche, pero como un guión para cine. Nadie ha hecho la película, lo hicieron en anime, eso sí. Si encuentras el anime, también estaría chido ponerlo. Lo hicieron en los franceses. Los dos se leen muy, 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 muy fácil. El anime estaría chido. Creo que estaría bueno encontrarlo. Pero, o sea, es Bueno. una tal cual o una manga. O sea, está digital como No. video. No, en video no. No es es que no sé siquiera entonces si es el nombre correcto. No, pero es un libro impreso. Ya sé cuál. Creo que sí lo he visto. Incluso creo que lo guardé. Déjame buscarlo. Sí, entonces sí que está basado en el libro de Onfray. Igual y los dos, sí, o sea, el de Onfray se lee así bien, se lee muy rápido y la verdad es que sí da los datos importantes de la vida del pequeño Fritz. Bueno, pues muchas gracias, Lore, y muchas gracias, compañeras que estuvieron por acá en la clase de canto. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Nos vemos. No, gracias a ti, Lore. Adiós. Chao, chao.